3, 2, 1. Buenos días. En este 27 de mayo de 2023, soy Ernesto Vázquez Mendoza y como parte de las actividades de la materia de aplicaciones web para la educación, nos ha pedido hacer y crear un podcast que hable sobre los temas de las tecnologías de la información. Como tal, vamos a abordar una serie de preguntas para tratar de hacer ameno este pequeño episodio. Como tal, una de las primeras preguntas es los beneficios de los podcasts educativos. Bueno, primero que nada tendríamos que pasar a entender qué es un podcast. Un podcast es la grabación de un archivo de audio, que también puede ser de audio y video, el cual aborda una serie de temas infinitos, ¿no? En este caso, cuando hablamos de la educación, podríamos hablar un podcast sobre las matemáticas, sobre español, sobre lengua, literatura, ingeniería, cualquier tema que pueda ser estudiado y aprendido por los seres humanos puede ser utilizado en un podcast. Entre sus ventajas se encuentra que no tienes que estar en un mismo lugar para poder recibir la clase, por así decirlo, ¿no? En este caso, el archivo de audio. Con las nuevas tecnologías es posible tenerlo en los teléfonos, en tablets, vincularlo a audífonos y puedes irlo escuchando en el camión, cuando te transportas de un lado a otro caminando, siempre con precaución obviamente, y así. Otro de los temas que nos piden desentrañar en este podcast es las características de los dos tipos de web. Está la web profunda y la superficial. En la superficial nos encontramos con las redes sociales, blogs, wikis, diccionarios, información que puede ser vista por el público y a la que todo el mundo puede acceder mientras cuentas con un navegador. En el caso de la web profunda, esto no funciona de la misma forma, ya que la web profunda solamente puedes acceder con un navegador llamado Tor, y en la cual la mayoría de las páginas no tienen indexación de los otros navegadores, lo que las hace no verlo. Están realmente diseñadas para que no se encuentren más que por este tipo de navegador llamado Tor, el cual te permite ver, bueno, dicen las malas lenguas que hay pornografía, venta de armas, drogas, bibliotecas de libros no publicados, algunos porque incitan a la revolución, activismo político, terrorismo incluso, etc. Entonces, bueno, después de eso también podemos ver cómo la web ha evolucionado, ¿no? De una web en la cual originalmente fue diseñada por la milicia de los americanos y después evoluciona, se privatiza y se vuelve más o menos la web que conocemos como si fuera un libro, ¿no? Solamente la información iba en una vía. Cuando la web evoluciona a la parte 2.0, las personas ya pueden interactuar como por foros, blogs, posts y comentarios, ¿no? O sea, ya pueden decir, oye, yo creo esto. Entonces da pauta a la parte 3, la 3.0, donde ya hay el lenguaje es clave para poder encontrar las preferencias del usuario, ¿no? En este caso ya está más enfocado a palabras claves que te ayudan a acceder a una serie de contenidos y donde igualmente hay mayor participación y se encuentra un concepto llamado inteligencia colectiva, que es esto de que varias gentes van creando conocimientos, ¿no? con sus aportaciones. En esta etapa la web se vuelve una plataforma, o sea, todo confluye en la red. Y el cuarto paso de la red es el momento actual en que vivimos, en que la misma la web 4.0, como se le podría denominar, ya es en una parte empieza a ser invadida por las IAs, ¿no? O sea, por inteligencias que ya pueden entender la forma en que nosotros interactuamos con las comunicaciones y pues a mi gusto puede ser peligroso, ¿no? Como parte de esto también se nos pide una pequeña retroalimentación respecto de algunas apps útiles para la educación. Bueno, yo creo personalmente que Google Podcast es una muy buena app. También lo es Spotify, aunque comúnmente Spotify es pensado como una plataforma solo de música. También tiene podcasts muy buenos
QuickTime es una aplicación que ayuda a hacer audio y video. De hecho, el primer borrador de este fue hecho en QuickTime, pero por cuestiones de sincronización de archivos tuve que hacerlo en Audacity. También uno que recomiendo es Audacity. Es sencillo, no es un gran software con un gran diseño, pero sirve para lo que es edición de audio y video. Igualmente ChatGPT tiene su papel actualmente como una IA que te responde una serie de preguntas y te ayuda a encontrar información. Pues ahí es la evolución, ¿no? Encuentra de forma lógica estructurar los escritos. Ya como finalizando, una reflexión mi reflexión sobre las TICs es que son muy buenas. Son muy buenas y han ayudado al crecimiento de la humanidad. La cuestión aquí dentro de las TICs es que creo que aunque está democratizada más el acceso a la información, desgraciadamente hay un grueso de la población actual que no investiga por su propio lado y prefiere creer en lo que dicen unas pocas personas que muchas veces son todavía más incultas que ellos, algo así como los políticos, pero en cuestiones de vida diaria, opiniones, política y demás. Entonces creo que estamos cometiendo un error cuando el lector o el usuario de las tecnologías y del internet pues debería poder investigar por su propia cuenta y desengañarse de si las opiniones de alguien más que tomamos como verdaderas lo son o están completamente sesgadas. Esa es mi aportación en la materia. Me excedí un poco en el tiempo, pero por cuestiones de lenguaje. En más que nada, ahorita está en su pantalla las fuentes de donde tomamos la información para poder hacer este pequeño podcast, y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Tres, dos, uno. Buenos días. En este 27 de mayo de 2023, soy Ernesto Vázquez Mendoza y como parte de las actividades de la materia de aplicaciones web para la educación, nos ha pedido hacer y crear un podcast que hable sobre los temas de las tecnologías de la información. Como tal, vamos a abordar una serie de preguntas para tratar de hacer ameno este pequeño episodio. Como tal, una de las primeras preguntas es los beneficios de los podcasts educativos. Bueno, primero que nada tendríamos que pasar a entender qué es un podcast. Un podcast es la grabación de un archivo de audio, que también puede ser de audio y video, el cual aborda una serie de temas pues infinitos, ¿no? En este caso, cuando hablamos de la educación, podríamos hablar un podcast sobre las matemáticas, sobre español, sobre lengua, literatura, ingeniería. Cualquier tema que pueda ser estudiado y aprendido por los seres humanos puede ser utilizado en un podcast. Entre sus ventajas se encuentra que no tienes que estar en un mismo lugar para poder recibir la clase, por así decirlo, ¿no? En este caso, el archivo de audio. Con las nuevas tecnologías es posible tenerlo en los teléfonos, en tablets, vincularlo a audífonos y puedes irlo escuchando en el camión, cuando te transportas de un lado a otro caminando, siempre con precaución obviamente, y así. Otro de los temas que nos piden desentrañar en este podcast es las características de los dos tipos de web. Está la web profunda y la superficial. En la superficial nos encontramos con las redes sociales, blogs, wikis, diccionarios, información que puede ser vista por el público y a la que todo el mundo puede acceder mientras cuentas con un navegador. En el caso de la web profunda, esto no funciona de la misma forma, ya que la web profunda solamente puedes acceder con un navegador llamado Tor, y en la cual la mayoría de las páginas no tienen indexación de los otros navegadores, lo que las hace pues, no verlo. Están realmente diseñadas para que no se encuentren más que por este tipo de navegador llamado Tor, el cual te permite ver, bueno, dicen las malas lenguas que hay pornografía, venta de armas, drogas, bibliotecas de libros no publicados, algunos porque incitan a la revolución, activismo político, terrorismo incluso.
etc. Entonces, bueno, después de eso también podemos ver cómo la web ha evolucionado, ¿no? De una web eh, en la cual originalmente fue diseñada por la milicia de los americanos y después evoluciona, se privatiza y se vuelve más o menos la web que conocemos como si fuera un libro, ¿no? Solamente la información iba en una vía. Cuando la web evoluciona a la parte 2.0, las personas ya pueden interactuar como por foros, blogs, post y comentarios, ¿no? O sea, ya pueden decir, oye, yo creo esto. Entonces da pauta a la parte 3, donde la 3.0, donde ya el lenguaje es clave para poder encontrar las preferencias del usuario, ¿no? En este caso ya está más enfocado a palabras claves que te ayudan a acceder a una serie de contenidos y donde igualmente hay mayor participación y se encuentra un concepto llamado inteligencia colectiva, que es esto de que varias gentes van creando conocimientos, ¿no? con sus aportaciones. En esta etapa la web se vuelve una plataforma, o sea, todo confluye en la red y el cuarto paso de la red es el momento actual en que vivimos, en que la misma la web 4.0, como se le podría denominar, ya es en una parte empieza a ser invadida por las IAs, ¿no? O sea, por inteligencias que ya pueden entender la forma en que nosotros interactuamos con las comunicaciones y pues a mi gusto puede ser peligroso, ¿no? Como parte de esto también se nos pide una pequeña retroalimentación respecto de algunas apps útiles para la educación. Bueno, yo creo personalmente que Google Podcast es una muy buena app. También lo es Spotify, aunque comúnmente Spotify es pensado como una plataforma solo de música. También tiene podcasts muy buenos. QuickTime es una aplicación que ayuda a hacer audio, video. De hecho, el primer borrador de fue hecho en QuickTime, pero por cuestiones de sincronización de archivos tuve que hacerlo en Audacity. También uno que recomiendo es Audacity. Es sencillo, no es un gran software con un gran diseño, pero sirve para lo que es edición de audio, video. Igualmente ChatGPT tiene su papel actualmente como una IA que te responde una serie de preguntas y te ayuda a encontrar información. Pues ahí es la evolución, ¿no? Encuentra de forma lógica estructurar los escritos. Ya como finalizando, mi reflexión sobre las TICs es que son muy buenas. Son muy buenas y han ayudado al crecimiento de la humanidad. La cuestión aquí dentro de las TICs es que creo que aunque está democratizada más el acceso a la información, desgraciadamente hay un grueso de la población actual que no investiga por su propio lado y prefiere creer en lo que dicen unas pocas personas que muchas veces son todavía más incultas que ellos, algo así como los políticos, pero en cuestiones de vida diaria, opiniones, política y demás. Entonces creo que estamos cometiendo un error cuando el lector o el usuario de las tecnologías y del internet pues debería poder investigar por su propia cuenta y desengañarse de si las opiniones de alguien más que tomamos como verdaderas